Hombres y mujeres del mundo. Hoy voy a tocar un tema que es sobre una persona que guarda relación con su militancia en el Partido Revolucionario Dominicano y por último en el Partido Revolucionario Moderno. Participé por más de 37 años en el Partido de la Liberación Dominicana y de lo cual me siento orgulloso y satisfecho, pero de modo alguno significa que no pase a reconocer los valores de otro ser humano sin importar su militancia política e ideología. Hoy voy a hablar de alguien que falleció hace unos días, pero quise esperar que transcurrieran esos días. Hablar de un ser humano, de cualquiera que haya transitado por los senderos de la vida, siempre resulta una tarea compleja, casi sagrada, porque exige adentrarse en la profundidad de su historia, en la raíz de su familia, el misterio de su nacimiento y en el trayecto silencioso y persistente que va trazando su existencia. El ser humano puede ser observado y evaluado a través de múltiples facetas y diversas etapas. Sin embargo, alguien puede brillar con nobleza en un tramo de su vida, pero mientras no concluya su paso por este mundo, la valoración de su conducta continúa latiendo como un juicio permanente del tiempo y de la conciencia. Puede ocurrir que un individuo se erija como ejemplo en su vida profesional o que desde la oposición política levante con firmeza la bandera de la lucha contra la corrupción. No obstante, el destino con sus giros imprevisibles puede conducirlo a ocupar la presidencia de la República o a asumir una alta función dentro de la administración pública y allí, envuelto en los velos seductores de la ambición y del egoísmo, terminar actuando con deslealtad ante el pueblo y su familia. Cuando eso sucede, todo aquello que en el pasado proclamó con fervor puede sucumbir ante las debilidades humanas y su historia, que alguna vez pareció luminosa, queda opacada, reducida a la sombra de quienes traicionaron sus propios ideales. Sin embargo, la historia también nos regala la presencia de hombres y mujeres que recorren el camino que une lo privado con lo público o lo público con lo íntimo, sosteniendo cada paso sobre pilares firmes de principios morales, de dignidad y ética. Son seres en los que la fuerza moral y el bien no son simples palabras, sino la esencia que guía y da sentido a su existencia. Quise dejar transcurrir algunos días después del fallecimiento del ingeniero Ramón Alburquerque Ramírez, a quien no tuve el privilegio de conocer personalmente, para poder hablar con serenidad, permitiendo que el respeto y la reflexión se impusieran sobre la conmoción del momento, procurando que la emotividad no nublara la claridad de mis pensamientos ni la sinceridad de mis palabras. Cuando mi memoria llega una anécdota vinculada a Ramón Alburquerque, nacida de un episodio que marcó profunda mi vida pública. Corría el mes de agosto del año 1996, cuando fui designado director del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, responsabilidad que asumí con el peso del compromiso y la esperanza del servicio. Apenas una semana después de haber iniciado esa labor, recibí la visita de una mujer de admirable fortaleza, diputada para ese entonces al Congreso Nacional por la provincia Juan Sánchez Ramírez. Me refiero a doña Leonor Sánchez Baré, quien, al igual que su familia,
había sentido en carne propia los rigores y las heridas de la dictadura de Trujillo. Ella se presentó ante mí con la noble misión de transmitirme un mensaje de su hermano querido por mí, Vicente Sánchez Varé, quien para ese mismo año se desempeñaba como senador de la República por la referida provincia. Sus palabras, cargadas de fraternidad política y humana, me comunicaba que podía contar con él ante cualquier obstáculo que surgiera en mi trayectoria y estadía en esa institución. Ese gesto solidario también era compartido por el ingeniero Ramón Alburquerque, quien junto al senador manifestaba su disposición de respaldarme en lo que fuese necesario. Aquel momento me envolvió en una emoción profunda y sincera, no solo por el contenido del mensaje, sino por el orgullo que representaba recibir el respaldo de dirigentes que habían construido su historia dentro del Partido Revolucionario Dominicano con sacrificio, coherencia y vocación de servicio. Conservo hasta hoy un sentimiento de gratitud por aquel acto de solidaridad que trascendía lo político para convertirse en un gesto profundamente humano. El ingeniero Ramón Alburquerque fue, sin duda, un auténtico hijo de la patria de Duarte, no uno cualquiera, sino de aquellos seres que atraviesan la vida dejando huellas que el tiempo no logra borrar. Falleció el 30 de enero a los 76 años de edad, tras librar una silenciosa y valiente batalla contra el cáncer, cerrando así el capítulo terrenal de su existencia, marcada por el esfuerzo, la dignidad y el compromiso con su patria. Lo que paso a destacar a continuación se sustenta en un artículo del autor Frank Kelvin Sánchez, publicado en la página 14 del periódico El Caribe, correspondiente a su edición del 2 de febrero del presente año, donde se recoge que fue ingeniero químico y una figura política que ocupó trascendentales cargos dentro del país. Durante su trayectoria, Ramón publica: el señor se desempeñó como ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, es presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo, es presidente de la Comisión Nacional Técnica Forestal, senador por la provincia Monte Plata y presidente del Senado de la República en 3 periodos consecutivos. En cada una de las responsabilidades que le correspondió desempeñar, actuó apegado a principios que dignifican al ser humano: la humildad, la honradez y el trabajo incansable en la búsqueda de soluciones en favor del pueblo. Termina la cita. Como senador fue una mente lúcida y visionaria, impulsando innumerables proyectos de ley que, al convertirse en normativas, beneficiaron a la nación. Defendió derechos fundamentales, fue leal con sus compañeros y brindó soporte al liderazgo de su partido. Jamás se vio envuelto en escándalos personales ni políticos. Fue un educador de pueblos, transmitiendo mensajes sencillos, sin herir sensibilidades ni imponer criterios desde la arrogancia del poder. Cada sábado, a través de su programa radial y televisivo, los sábados en La Z, espacio dedicado al análisis y la reflexión nacional, sin saberlo me convertí en un discípulo silencioso. Mientras hablaba, yo tomaba notas con la devoción de quien reconoce estar recibiendo una enseñanza. Profundizaba en temas como la minería, la energía eléctrica y la preservación del medio ambiente. Mostraba un profundo amor por la conservación de los ríos, bosques y montañas, orientando sobre cómo aprovechar cada recurso mineral con responsabilidad, cómo industrializarlo
y cómo servir a un pueblo sin traicionarlo ni herirlo, defendiendo el respeto y la protección del patrimonio nacional. Se convirtió en una voz que irradiaba optimismo y despertaba conciencia sobre el verdadero sentido del servicio público. La vida de este noble hombre estuvo marcada por propuestas y con pruebas severas desde su nacimiento. Él mismo declaró en una entrevista televisiva que pudo no haber sobrevivido, pues nació con deformaciones físicas y nació en la región de los Haitises, hijo de padres conuqueros. En una conversación abierta con la periodista Colombia Alcántara, en su programa Al Tanto, relató aspectos de su vida que pocas veces había compartido. Para comprender la grandeza de ese hombre, es necesario conocer su historia desde su nacimiento. En aquella entrevista relató que su madre lo alimentaba con leche materna, pero debido a su condición debía extraérsela manualmente. Su esperanza de vida era limitada. Relata que llegaron al país unos predicadores canadienses de la iglesia del Nazareno cuando apenas tenía 1 año y 7 meses de haber nacido. Su madre, aferrada a la esperanza, les rogó que hicieran algo por él. Entre ellos había un médico que posteriormente regresó y lo llevó a Canadá, donde fue sometido a 14 intervenciones quirúrgicas reconstructivas, incluyendo trasplantes óseos en su rostro, o sea, en su cara. Cada 3 o 5 meses debía ser operado. Permaneció en ese país en un orfanato cuidado por monjas en Quebec, ciudad del Canadá, donde aprendió a hablar y leer a la poca edad en francés e inglés, dominando estos idiomas, incluso antes que el español. Debido a la deformidad en su rostro, vivía con el temor de ser objeto de burlas por sus compañeritos. Reconoce que fueron aquellas monjas canadienses quienes sembraron en él el amor por la lectura, enseñándole que el conocimiento sería su mejor defensa frente a la adversidad. Ellas le repetían que era un niño querido, pero que posiblemente otros niños podrían burlarse de él. Sin embargo, si se convertía en el más estudioso y dedicado, nadie se burlaría del mejor. A los 8 años regresó a su país. Debido a la falta de comunicación, su madre llegó a pensar que había muerto o sea fallecido. Sin embargo, fue traído nuevamente a su tierra mediante gestiones diplomáticas y policiales. A su regreso comenzó a aprender el idioma español y también el idioma alemán. Tras permanecer 2 años en un hospital de San Pedro de Macorís, donde fue intervenido por un médico alemán que le enseñó sus primeras palabras de ese idioma. A muy corta edad, ya él dominaba el inglés, el francés, el español y el alemán. Ingresó tardíamente a la escuela, alrededor de los 10 años, pero aquello no representó un atraso en su vida cotidiana en los estudios. Por el contrario, se convirtió en el estudiante más destacado de su clase. Para asistir a la escuela caminaba 14 kilómetros a pie, siendo un niño reservado que debía cuidarse debido a la fragilidad de su rostro tras múltiples cirugías. En el año 1957 falleció su padre, lo que llevó a su madre a trasladarse junto a sus hijos a Santo Domingo, en los alrededores del Mercado Nuevo de la Avenida Duarte. En la mencionada entrevista confesó que no le gustaba hablar de sus deformaciones físicas y que aquella era la primera vez que lo hacía públicamente, días antes de morir, por cierto. No porque quisiera ocultarlo, sino porque entendía que cada ser humano recibe una carga distinta en la vida y debía aprender a vivirla con dignidad.
Posteriormente cursó estudios superiores en el país y en el extranjero, desempeñándose en importantes funciones, como ya cité, dentro del Estado dominicano. Fue un destacado y prominente dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, llegando a presidir esa organización, y también participó como un ente activo del Partido Revolucionario Moderno, hoy en el poder. Nos encontramos ante la historia de un hombre que nació en la pobreza extrema y con severas deformaciones físicas, que recibió la solidaridad de extranjeros y religiosas, y que desde niño aprendió a luchar. Se refugió en los estudios, se convirtió en un profundo conocedor de la historia y la ciencia, y alcanzó el ejercicio profesional, como ya citamos, como ingeniero químico. Su gran mérito fue convertirse en educador de su pueblo, compartiendo constantemente sus conocimientos a través de la radio y la televisión, sembrando ideas y despertando la toma de conciencia de forma colectiva para un pueblo. Nuestra patria tuvo en él un hijo ejemplar que demostró seriedad, dignidad, amor y lealtad a su pueblo. Este mensaje deseo compartirlo especialmente con niños y jóvenes de familias campesinas, trabajadores del campo y de la ciudad, para que vean que en la vida de este hombre hay un ejemplo de superación que debemos buscar, de seguir y convertirnos seguidores de todo lo que es la lucha interminable por llegar a lograr que a través de los libros está la basamenta para el conocimiento, y que puede ser la razón de nuestra estabilidad y desarrollo, y al mismo tiempo tomar conciencia de nuestra existencia. Ramón no se rindió ante la pobreza, sino que tomó conciencia de la lucha necesaria para superarla. Comprendió el proceso de su existencia y logró dar saltos extraordinarios en su vida. No permitió que el entorno en que nació definiera sus límites. Amó la naturaleza, como ya dije, las montañas y los ríos, reconociendo en cada ser humano a un semejante. Desarrolló sus ideas políticas caminando junto a Juan Bosch, de quien reconocía haber aprendido profundas enseñanzas. También fue leal a ese compañero de luchas que tuvo por nombre y mérito de la historia de nuestro pueblo, José Francisco Peña Gómez, defendiendo siempre sus ideas con respeto y elevando el debate político al terreno de las ideas y no al de las ofensas personales. Nuestro país queda en duda con este hijo de la patria, no por lo material, sino por su entrega, su ejemplo moral y su contribución a la educación y conciencia del pueblo. No importa el partido en que él militara, lo trascendente es reconocer que fue un digno hijo de su patria y un hermano solidario de cada hombre y mujer y de cada patriota de este pueblo. Por tanto, nosotros debemos hacer nuestro el ejemplo de un hombre que la vida lo castigó con todas esas deformaciones, pero que no se llevó de hacer resplandecer un castigo, sino que él pudo subsistir, pudo superarse, pudo dar el salto, y desde el Senado se convirtió en una voz de tribuna para un pueblo. Defendió derechos legítimos de los pobres, defendió derechos legítimos de los que sufren, de los campesinos, defendió derechos legítimos de aquellos empresarios que aportan horas interminables y buscan recursos para amamantar sus empresas y darle un soporte a la mano de obra con dignidad y orgullo para bien de esos trabajadores. Es decir, no fue nadie que se autoaisló, que condenó a nadie, sino buscó armonizar, pero con un temple
teniendo el coraje cuando el hecho de la Liga Municipal, imponer una voluntad política en defensa de lo que él consideró un derecho que estaba siendo pisoteado. No hay mayor orgullo que reconocer el valor, la dignidad de un hombre que luche por su patria o una mujer. No hay mayor sentimiento que expresarle al pueblo, reconociendo la valía de seres extraordinarios que nuestra tierra se ha permitido el orgullo y el lujo de parir. Él fue un ejemplo de honestidad, un ejemplo de valía y un ejemplo de orgullo de lo que es formar parte de la especie humana. Él predicó y practicó que pasar por el Estado Dominicano o por una función cual que sea pública o privada, no hay que mancharse, no hay que ceder la voluntad de esa integridad que tiene que llevar consigo todo ser humano, y no puede ver el Estado como sinónimo de arrancarle el patrimonio para un interés particular y privado. Por tanto, quiero terminar diciendo: inclino mi cabeza reverentemente ante un hombre que pasa a la historia de nuestro pueblo, de un hombre que hoy se convierte en un símbolo, y que en la medida en que su cuerpo se vaya convirtiendo en polvo, ese polvo debemos buscar que se expanda por los 48.400 kilómetros de nuestra pequeña república, y hacerle ver que hay hombres y mujeres que tienen un orgullo del respeto, la lealtad, y que admiran lo que debe de ser las luchas incansables e interminables por el bienestar y la estabilidad de un pueblo. Hasta la próxima, si Dios quiere, hombres y mujeres de nuestro pueblo.